Marfrig, con sus plantas de San Jorge y Villa Mercedes, potenciando su liderazgo en el desarrollo de la cadena de ganados y carnes, presenta al licenciado Ignacio Iriarte. Amigos del Canal Rural, buenos días. Bueno, una semana donde las novedades más importantes vinieron de la Feria del CIAL en China. Novedades que no son precisamente positivas. China está pasando un problema serio de acumulación de stocks, de caída de los valores que está dispuesto a pagar. Ustedes saben que de modo interanual ha habido una caída muy fuerte del orden del 30-35% de los valores que paga China. Es cierto, estamos comparando con un momento, abril-mayo del año pasado, en un momento extraordinario. Y a esa caída, ahora los importadores chinos, con lo que para ellos son motivos muy fundados, están ensayando otra baja en los valores. Y algunos de los exportadores nos dicen que hay que aceptarlo porque hay que vender. Y es el orden de los $200-300 la tonelada, adicionales a la que ya se dieron. Durante la semana pasada hemos estado todos pendientes de la Feria del CIAL. Lo que había surgido como un rumor durante varios meses, que era que China estaba acumulando grandes stocks de carne importada. Bueno, uno veía los datos de importación que fueron muy altos hasta hace poco, los datos de importación de China, de carne vacuna, y decía, esto puede ser porque los niveles son récord de importación. Lo que pasa es que es un mercado tan poco transparente, con tan pocas referencias. Es un mercado que hasta los mismos americanos que tienen recursos humanos y mucha plata metida en sus oficinas y en sus estudios del mercado chino, han reconocido hace poco que saben poco y nada de dónde va a parar y cómo funciona el mercado chino. Es un mercado inmaduro, es un mercado donde, como una obra de teatro, los actores aparecen y desaparecen del escenario, donde hay importadores que se trataban hace 3 o 4 años antes de la pandemia y ahora no están más, y hay otros, y se les ve la cara a otros que son nuevos, donde la importación tiene mucho que ver con la financiación que da el Estado. El Estado en algún momento, a fines del año 19, le pareció que era un disparate los valores que se habían pagado, cortó la financiación y se cayó el mercado, se cayeron los valores y se cayeron los importadores. Lo cierto es que esto que los importadores venían sosteniendo hace tiempo y que se le creía a medias, que era que había una acumulación de stock muy importante, cuando Brasil en febrero deja de exportar carne a partir del caso de BC aislado de Pará, caso de vaca loca, lo que se advierte es que pese al faltante brasilero, que fue un faltante durante un mes del orden al ritmo brasilero, que son 100.000 toneladas mensuales, el mercado no solo no reaccionó, sino que ensayó una contraofensiva a nuevas bajas en los valores pagados. Es un mercado que viene importando 220, 230.000 toneladas, le faltan 100.000 y no pasa nada. Esa fue la primera señal de que algo estaba sucediendo. Ahora, en las ferias se vino, no a confirmar, pero es generalizada la idea, por lo menos entre los operadores e importadores del lado chino, que nos lo han transmitido los exportadores argentinos, uruguayos y brasileños, y de ahí lo sabemos, es que el stock acumulado de carne importada puede ser o debe ser de cientos de miles de toneladas. Se habla de entre 2 y 3 meses de stocks de carne acumulados en cámara. China salió de la pandemia, salió en diciembre. No salió de la pandemia, salió de la política tan restrictiva, tan estricta de COVID-0. Y se pensó en un momento que iba a pasar lo que se llamó muy románticamente la revancha vital, miles y millones de personas saliendo a la calle y con barbijo, sin barbijo, a disfrutar de los lugares públicos, de los shopping, de los parques, de los recitales,
de los comercios, de los restaurantes, de los bares. Bueno, todo eso fue una llamarada inicial que dio lugar después, y ahora los que han estado en el CIAL lo han confirmado, lo han comprobado, que una cantidad muy grande de bares y restaurantes, que es donde se vende el grueso de la carne importada, por ejemplo, que va de la Argentina. Recuerden que el Mercosur provee el 70% de las necesidades de necesidades de carne vacuna de importación de China. Y lo que estamos viendo, por lo que nosotros mandamos desde acá, que con un flete de 45, 55 días o más, entre el momento que sale de acá y llega allá y se nacionaliza y se distribuye y demás, lo que estamos viendo es que ya empezó a mermar la oferta sumada de Argentina, Brasil, Uruguay, Estados Unidos y Australia, que son datos que tenemos relativamente con relativa, lo tenemos rápido y podemos saber, ya sabemos lo que estamos mandando en marzo-abril, ya sabemos lo que China va a importar en los meses próximos. Todo este panorama no pesimista, pero muy cauteloso de parte de los importadores y también de parte de los exportadores sudamericanos, se confirma con los datos que se acaban de conocer, se conocieron ayer, que dio a conocer la aduana china, de importaciones de carne vacuna de China del mes de abril, 183.000 toneladas. ¿En qué contexto lo ponemos? Lo ponemos en un contexto de que tuvimos un pico en la primavera pasada, la primavera del hemisferio sur, un pico de 270.000 toneladas, que se sabía que era irrepetible. Después pareció que se iba a estabilizar en 220, 240.000 toneladas. Después vimos por lo que estábamos mandando de menos de Sudamérica, de Australia, de Oceanía y de Estados Unidos, si estamos mandando menos, China está importando menos porque está relativamente concentrada la importación de carne vacuna en China. En pocos países. Cuando vimos todo eso, dijimos, las importaciones de China de carne vacuna en los próximos meses se van a estabilizar en un volumen de alrededor de 180.000 toneladas. Efectivamente, el dato de abril, en marzo había sido 211.000 toneladas, en abril baja a 183.000 toneladas. Las cosas que juegan en contra son esos stocks. Las cosas que juegan en contra es que Brasil está muy barato. Brasil tiene un gran volumen, un enorme poder de fuego. Si Brasil está barato y tiene necesidad de vender, porque no tiene otro mercado del tamaño, mercado de 100.000 toneladas mensuales no lo tiene. Entonces presiona sobre China, y si uno esperaba en el corto plazo, es imposible pensar en una recuperación de valores de la carne que nosotros vendemos cuando hay uno al lado. Argentina ha estado relativamente estable en el orden de las 40.000 toneladas mensuales a China. No es el que la está pasando peor. Uruguay también, pero uno ve, Australia también está muy recuperado de la seca, tiene un mayor poder de fuego, está recomponiendo sus relaciones comerciales, que siempre fueron muy buenas con China. Recuerden que Australia perdió la habilitación de 10 frigoríficos, se puede decir hasta las 10 más importantes, especialmente en el rubro de enfriado, por la iniciativa que tuvo el gobierno australiano hace de estos 3 años, en el año posterior a la aparición de COVID, hacer una investigación internacional cuál es el origen, que lo descartaban que era en China, el origen en China del COVID que había afectado a toda la humanidad. A los chinos no les gustó nada, hubo una cantidad de represalias en cebada, en hierro, en vinos y en carne especialmente. Le deslistaron 10 frigoríficos que ahora lentamente están recuperando la habilitación. Australia estaba presente. Lo que aparentemente son los dos grandes perdedores de esta nueva etapa, Estados Unidos, porque ya van varios meses que está cediendo las exportaciones que está haciendo a China, venían con un crecimiento exponencial y se quedaron y empezaron a retroceder, probablemente porque la carne vacuna americana, después del salto extraordinario de precios que ha tenido, no es competitiva. Brasil es un misterio. Brasil está más competitivo que ninguno. Tiene un novillo de, no sé, $3.30, $3.40 contra 4 y pico de nuestro de Uruguay. Lo cierto es que los datos de importación de abril de China, son fresquitos, confirman que China está importando bastante menos que el promedio que esperábamos para el año, que iba a estar en el orden de las 200.000 toneladas, ya están 180.000 toneladas, 183.000 toneladas en abril.
y obliga a revisar todos los datos de importación que habían hecho todos los organismos internacionales, pero empezando por el USDA. El USDA hablaba en términos de res con hueso de 3,5 millones de toneladas anuales que iba a importar este año y que a esta altura resulta inalcanzable. Los fundamentos del gobierno del mercado chino siguen presentes. China es un país que no tiene ni ventajas ni comparativas ni competitivas para producir carne vacuna, que tiene precios muy por arriba del nivel internacional, que ha dado lugar a un documento muy interesante del USDA que es de la primavera pasada, donde dice, donde palabras más, palabras menos, lo que dice es el precio más bajo de la carne local en China, que es de muy mala calidad, está entre un 70 y un 80% arriba de la carne de precio medio de cualquiera de Australia, de Estados Unidos, de Argentina, de Brasil. Entonces, los precios internos de China, como muchos otros productos alimenticios, como el maíz, por ejemplo, están muy por arriba del mercado internacional, pero muy por arriba. No compiten con el producto importado. Para hacerse una idea, el precio del novillo en pie en China está en el orden de $4,5, $5 por kilo vivo. El precio de la carne en gancho, que ahora bajó en los últimos meses, y esto es un dato que también ratificaría que algo está pasando en el mercado chino, después de años de subir el precio mayorista del novillo dentro del mercado local. Ese novillo es incomparable con un novillo importado, pero ese novillo que estaba en el orden de los $9 ha bajado al orden de los $8. Y el precio de la carne al mostrador, que también es incomparable. La mayoría de los proyectos de cualquier tipo de restaurante, de elaboración de productos y demás que se hacen en China, se hacen, y especialmente en las grandes ciudades costeras, se hacen sobre la base de carne importada. El precio al mostrador de la carne vacuna en China está en el orden entre los $18 y $20. Entonces, China va a volver a importar. Ahora se abren expectativas de lo que va a ser el segundo semestre. El segundo semestre, porque todos los años, sin fallar en los últimos, ha acelerado sus compras a partir del mes de agosto, septiembre, octubre, noviembre, para las compras, para los festejos, los mega festejos de todo el país, que este año próximo van a ser sin la presencia del COVID, sin la presencia restrictiva de la política de COVID-0. En los meses de agosto a noviembre, China todos los años acelera, paga mejores valores, demanda mayores volúmenes, preparándose, jugándose, pues una gran apuesta, a veces sale bien, a veces sale mal, como el año pasado que salió mal. En lo interno se está acabando la zafra de terneros. Para gran parte del país el invierno pinta muy mal, más que por las temperaturas, porque el estado de los campos no se recuperó en el otoño, zonas que venían muy castigadas de la seca, pese al alivio de los campos y a la baja de la carga y a la salida de vacas, a la salida anticipada de terneros, siguen en muy mal estado. Estamos entrando en un invierno crítico. Los primeros datos que están apareciendo, muy pocos, pero los primeros datos que están apareciendo de vacunación contra la aftosa, que está terminando en muchos lugares, la primera vacunación contra la aftosa, la campaña que más caso le hacemos, más utilizamos, más aprovechamos. En los casos que conocemos, están dando una caída no significativa o prácticamente imperceptible de terneros y una caída de vacas. Ha empezado a salir vaca con destino, una parte pequeña se murió, una gran parte fue a contribuir a estos niveles récord de faena de vacas. Uno ve el segundo semestre y lo ve mejor, con una sola salvedad. Va a haber menos oferta, que es la clave de todo esto, es la menor oferta que va a haber a partir del momento del ciclo lluvioso que se puede iniciar inclusive esta misma semana y que se afirmaría en junio, que duraría durante todo el segundo semestre, con algún peligro, según nos dicen, de lluvias en exceso e inundación. Pero hay una cosa que nos va a terminar comiendo y nos está comiendo, que es con una inflación del 8 o el 10% mensual, es imposible que la carne vacuna, cuyos productores, cuyos oferentes no le ponen precio, sería necesario restricciones extraordinarias de la oferta en el segundo semestre. Los filos están llenos, no están llenos, están repletos, y probablemente lo estén durante varios meses más. Se necesitarían restricciones extraordinarias para que nosotros igualemos el efecto del lado de la oferta, el efecto erosional destructor de una inflación del 8 al 10% mensual. Nunca con inflación a esos niveles el precio de la carne ha podido avanzar en términos reales.
Amigos del Canal Rural, será hasta el próximo jueves. Marfrig, con sus plantas de San Jorge y Villa Mercedes, potenciando su liderazgo en el desarrollo de la cadena de ganados y carnes, presentó al licenciado Ignacio Iriarte.